Hoy en el Pulso de la Fe haremos un experimento juntos, usted y nosotros. Confrontaremos a la justicia con la misericordia y juntos veremos cuál de estos valores puede más. Porque no podemos ser injustos, tampoco podemos ser rencorosos y retener el perdón. El perdón es fruto de la misericordia. Y este problema se lo presentaremos también a Dios. Cuando nosotros muramos, ¿qué podrá más para nuestra salvación? ¿La justicia de Dios, porque su justicia es divina? ¿O su misericordia, porque su misericordia es infinita? Hoy, en el Pulso de la Fe, enfrentadas justicia y misericordia. Acompáñenos. Oiga, pues ese es el tema de hoy, es un temazo, como usted puede darse cuenta, y le anticipo que cada uno de nosotros diariamente nos encontramos ante esto. ¿Ser justo o ser misericordioso? ¿Podremos ser ambas cosas al mismo tiempo? ¿Hacer la justicia y hacer la misericordia? Sea usted bienvenido a este programa, gracias por acompañarnos. Comenzamos con esto, mire, le platico que se acaban de cumplir 400 años de la muerte de William Shakespeare. Con este motivo, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, se celebró un congreso en torno a Shakespeare y se dialogó en torno a una de sus grandes obras, El Mercader de Venecia. ¿Por qué le platico esto? Más adelante se lo digo, pero vámonos hasta Roma para estar en ese congreso. William Shakespeare, 400 años de su muerte. La misericordia no es una obligación, baja del cielo como el frescor de la lluvia sobre la tierra. Es una doble bendición, bendice a quien la da y al que la recibe. En El Mercader de Venecia, estas son las palabras que la pluma de Shakespeare pone en los labios de Porcia para que el corazón de Shylock, herido por la venganza, vuelva a encontrar los caminos del perdón. A esta comedia, una de las más famosas del poeta inglés, la Pontificia Universidad Gregoriana le ha dedicado recientemente el último de los encuentros del ciclo de conferencias, Biblia, Literatura y Teología, con motivo del 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare. Las celebraciones llegaron también al Vaticano y animaron la sala de honor del Palacio de la Cancillería con la representación de Hamlet, puesto en escena por la compañía de Globe Theatre de Londres. La conferencia, celebrada en la Pontificia Universidad Gregoriana, partiendo del análisis de los numerosos contrastes que tejen la trama del Mercader de Venecia, iluminó uno de los conflictos fundamentales de toda la poesía de Shakespeare, el conflicto entre la misericordia divina y justicia terrena, entre el perdón y venganza. Porcia, disfrazada de un gran abogado de Padua, en realidad es una mujer, llega a mitad del proceso, más exactamente antes de la ejecución de la famosa libra de carne. Antonio no ha devuelto el dinero, no lo tiene. Antes de pasar al acto, Porcia dice a Shylock que hay que ejercitar la misericordia, haciendo un largo discurso exaltando la misericordia, pero Shylock le dice que prefiere la aplicación de la justicia. Este es, por así decir, el sumo contraste. Por amor de Bassanio, Porcia salva a Antonio, el mercader de Venecia, de la cruel y sutil venganza de Shylock. La ley, movida por el corazón, desafía las rígidas reglas del odio. De los versos de Shakespeare surge así la hipocresía del hombre que se erige en juez, lo que muchas veces Jesús pone al descubierto en las páginas del Evangelio. Digamos que, en cierto sentido, es la sombra de lo que hace el cristianismo respecto del judaísmo. No vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Si se quiere usar la ley mosaica, hay que lapidar a la adúltera. Si se usa la cristiana, habrá que tener misericordia con la adúltera. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Muchas obras de Shakespeare se convierten así en un auténtico campo de batalla, donde justicia y misericordia luchan para hacer que afloren las intenciones más profundas de los personajes. En mi opinión, la justicia es algo que en las obras de Shakespeare viene antes de la misericordia. El ejemplo es precisamente El Mercader de Venecia. En suma, es uno de los puntos que intriga desde el Génesis, porque al Dios que se aparece a Abraham en Mambré y dice que quiere ir a Sodoma para ver qué sucede,
Naturalmente la intención es la de destruirla. Abraham le pregunta si la destruirá, aunque se encuentre a 50 justos. No puedes hacerlo. Tú, juez de toda la tierra, no puedes cometer una injusticia. Vemos que Abraham, por así decirlo, le enseña la justicia al Señor, pero la justicia con misericordia. El problema de la justicia es un problema fundamental de la divinidad, porque la divinidad debería ser sumamente justa, asumiendo en sí la justicia perfecta, que significa justicia con misericordia. Este es el punto. ¿Qué tal, Esto para comenzar, así lo dice William Shakespeare. La misericordia es una doble bendición. Bendice a quien la otorga, bendice a quien la recibe. Avancemos en este tema. ¿Qué podemos decir en torno a la misericordia? ¿Cómo podemos definir este encuentro? Justicia versus misericordia. Versus no es contra, aunque se usa este versus para hablar de un encuentro contra, no, más bien el versus es precisamente esta confrontación. ¿Cómo definir esta confrontación entre justicia y misericordia? Mire usted. El pensamiento occidental le confiere una gran importancia a la virtud de la justicia y a los actos humanos en los que la justicia se ha de ejercer. Así, para Platón, la justicia no puede existir sin que el alma humana y en el Estado que gobierna no existan las otras tres virtudes cardinales: templanza, fortaleza y prudencia. Y aunque tanto para Platón como para Sócrates la meta de la vida es conseguir una vida justa, los diálogos platónicos no llegan a alcanzar a definirla con exactitud. No es sino hasta las primeras reflexiones de la jurisprudencia romana, en especial con el jurista romano de origen fenicio, Domicio Ulpiano, cuando se llega a construir la definición clásica de justicia con la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Por su parte, el concepto de la misericordia no era conocido en la cultura helénica, como lo demuestra el lema de los Juegos Olímpicos Citus Altius Fortius, o más rápido, más alto, más fuerte, que recuerda el espíritu de triunfo que animaba a los antiguos. Es por esto que la definición etimológica de misericordia, si la tomamos del latín como la capacidad de sentir la desdicha de los desdichados, es imprecisa. El concepto de misericordia tiene su origen en el pensamiento del pueblo de Israel, donde Yahvé, Dios, siente misericordia por Adán y Eva, y viste su desnudez, perdona el pecado a David y envía a los profetas a llamar nuevamente al pueblo que se ha desviado, en lugar de propiciar la sanción merecida justamente por el pecado. Israel sabe desde siempre que el Señor de los ejércitos es lento a la cólera y rico en la misericordia. La alabanza en hebreo, Rahem Nahashem Elokeinu, es un canto que se repite frecuentemente en las sinagogas y que pasa el cristianismo en el mensaje de Dios Padre, que amó tanto al mundo que le envió a su Hijo amado. Así, en la tradición judeocristiana, la misericordia proviene de Dios, que siente en las entrañas el dolor de su pueblo y de su criatura. Avancemos, queridos amigos, en este tema. ¿Quién pudiese comentarnos aquí, ilustrarnos sobre la misericordia y la justicia? ¿Quién? ¿Podremos encontrar acaso a alguien mejor que al doctor Manuel Ocampo Ponce? Difícilmente, así que lo recibo hoy con afecto. Bienvenido, querido Manuel. Muchas gracias, Roberto, a ti, y bueno, pues un saludo muy afectuoso a todo tu público, que es tan bueno y tan selecto. Gracias. Doble agradecimiento porque Manuel Ocampo voló de Guadalajara para hacer este programa y enseguida se regresa. Así es, con mucho gusto. Gracias, Manuel. ¿Alguna palabra sobre lo que él ha hecho y hace en la vida? Pues él es licenciado en filosofía y licenciado en teología por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en humanidades y un doctorado en filosofía por el Centro de Investigaciones de Grecia y Atenas. Doctor en filosofía y letras por la Universidad Anáhuac. Postdoctorado en filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Es el fundador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Anáhuac y actualmente es investigador en la Universidad Panamericana. Eso hasta ahora
más lo que viene después. Manuel, justicia, misericordia, ¿es un problema? Es que ambos son valores. El que no es justo es un hombre injusto. Pues sí. Y el que no es misericordioso es un rencoroso. Bueno, en el caso de los hombres se puede separar, pero en el caso de Dios es difícil separar porque todo es su propia esencia. Sin embargo, bueno, a veces obra con misericordia y a veces obra con justicia. Dios. Sí, exactamente, en lo que se refiere a Dios. Entonces, para entender este tema, hay que comprender primero que todos los hombres somos pecadores. Eso es muy importante, de que somos pecadores y por lo tanto, bueno, pues merecemos la justicia divina, es decir, el castigo. Eso es lo que merecemos nosotros, el justo castigo. Entonces, como Dios es justo, merecemos ese castigo, pero en ocasiones, por su misericordia, en ocasiones, Dios puede, por medio de una gracia y de la misericordia, hacer que no seamos castigados, sino más bien que seamos perdonados en ese sentido. Esto se llama indulgencia. Entonces, esto se llama perdón por la misericordia, ¿no? Y esto es porque, bueno, hay que explicar varias cosas aquí. De hecho, el hombre tiene una cierta predestinación. Unos están predestinados de alguna manera a salvarse y otros a la condenación. Y esto hay que entenderlo porque en Dios hay tres tipos de ciencia, ¿sí? Una ciencia que es de simple inteligencia, o sea, Dios puede conocer lo posible, aunque nunca vaya a suceder, ni haya sucedido, ni esté sucediendo, ¿sí? Esta ciencia se completa con otro tipo de ciencia, que es la ciencia de visión. Con esta ciencia de visión, Dios sabe todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. O sea, ella sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar. Por eso le llamas una cierta predestinación. Exactamente, una predestinación. Pero hay una ciencia que es de aprobación que depende de la libertad humana. Y esa, bueno, pues esta ciencia está supeditada a la libertad humana, y entonces en esta ciencia o en este tipo de conocimiento de Dios incluso puede cambiar de opinión, por ejemplo, por las oraciones de los hombres. Bueno, esa es la parte de la inteligencia divina. Pero en la parte de la voluntad divina tenemos una voluntad antecedente y una consiguiente. Con la voluntad antecedente, Dios, bueno, pues de alguna manera, ¿verdad?, da decretos con esta antecedente que pueden ser cambiables, que pueden ser falibles, que pueden ser resistibles. El hombre los puede resistir por medio de su voluntad. Y la gracia que da aquí es la gracia necesaria y suficiente que todos necesitamos para salvarnos. Pero además tenemos una voluntad consiguiente, y esta voluntad consiguiente da gracias de alguna manera que ya no se pueden resistir, o sea, ya no se puede inferir. Es la gracia eficaz. Esta gracia eficaz pues no cambia, ¿sí? ¿Por qué el antecedente sí? Porque el antecedente todavía se supone que en el tiempo no sucede, y en cambio en la consiguiente pues ya sucedieron de alguna manera las cosas, aunque Dios está fuera del tiempo. Entonces, por esto mismo, ¿verdad?, ya vemos que tanto en la ciencia divina como en la voluntad divina nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, que hay un espacio para que la libertad humana funcione e incluso pueda rechazar la gracia, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esta parte es importante para entender la justicia y la misericordia, pero también es importante ver entonces lo que es el pecado, y el pecado como culpa y como pena, desde el punto de vista de la culpa y de la pena. Sabemos por las Sagradas Escrituras, que es revelación de Dios, palabra de Dios, que lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. De Cristo. Sí. Esa es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de todos, Manuel, y aquí está el problema. Sí. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos los hombres quieren salvarse. Sí, y no todos se van a salvar, y entonces, no todos se salvan. Dios tiene que ser justo y Dios tiene que ser misericordioso, pero sabemos también que para nuestra salvación lo que contará serán nuestras obras de misericordia, y ahí es donde Dios tendrá que ser misericordioso, ¿o no? Sí, claro. Ajá. Pero entonces hay una misericordia divina y una misericordia humana. Sí. Y entonces la virtud más perfecta, aunque Dios no tiene virtudes en sentido estricto, es la misericordia.
porque con esto muestra su omnipotencia al otorgar perfecciones a la gente, a las personas humanas, para que puedan salvarse, para que puedan ser perdonados. Mira, y en cambio el hombre no, es la caridad, la virtud suprema en el hombre, porque la caridad, el objeto de la caridad en el hombre es Dios, y en cambio de la misericordia, como tú lo acabas de decir, es los otros, el prójimo. El prójimo. Sí. El Señor lo presenta en una parábola. Un rey mandó agarrar a uno que le debía una gran cantidad de dinero y no le pagaba. Métanlo a la cárcel, vendan sus bienes, vendan a su familia. Ten piedad de mí. Y le perdona toda la deuda y lo deja en libertad. Pero en la calle se encuentra uno que le debía cualquier cosa, lo agarra del cuello y lo mete a la cárcel. Así es. El rey se entera, vayan por él y lo castiga, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo fui misericordioso contigo, tú no fuiste misericordioso con el otro? Así es. Esta es una gran enseñanza y el Padre nuestro lo confirma, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es. Entonces parece ser que para ganarnos la misericordia de Dios debemos ser nosotros misericordiosos. Volviendo a William Shakespeare, ya vimos que él presenta este problema en el drama que acaba siendo comedia de El Mercader de Venecia. Por ello es que enseguida le presentamos en qué consiste esta trama. Justicia versus misericordia en El Mercader de Venecia de William Shakespeare. El drama de William Shakespeare, El Mercader de Venecia, presenta un enfrentamiento entre la justicia y la misericordia mediante poderosos diálogos y argumentaciones jurídicas y piadosas. El personaje Shylock, como judío formado en el conocimiento de la misericordia, debería ser más ajeno al concepto de la justicia, en tanto que Antonio, siendo cristiano, debería ser más cercano a la misericordia de un grupo minoritario y no despreciar a Shylock. Pero en la trama, ambos olvidan que el Dios al que adoran lo mueve la misericordia, porque Dios es misericordioso. En la tradición judeo-cristiana de las Sagradas Escrituras, las alianzas que Dios establece, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son siempre iniciativas suyas como fruto de su misericordia, más que de su justicia, ambas divinas e infinitas. Los personajes de Shakespeare, Antonio y Shylock, bien pueden representar a los dos hijos de la parábola del Padre Providente o del Hijo Pródigo, pues olvidan que la misericordia debe mantenerse siempre por encima de la justicia, desde que ambos establecen un contrato que de suyo no es válido, pues contraviene la ley natural además de las leyes de Venecia. El Mercader de Venecia nos lleva a preguntarnos si acaso Dios renuncia a ser justo para ser misericordioso siempre, cuando no es así porque la justicia divina es diferente a la justicia humana, porque no surge de un pacto establecido en la igualdad de las partes contratantes, sino en la gratitud del que toma la iniciativa de hacer salir al sol sobre buenos y malos, en el amor del que acoge al hijo pródigo sin dejarle siquiera expresar su disculpa, y que invita al hermano mayor a participar también de su alegría. Por esto es que Jesús afirma que si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Como el principal atributo de Dios, según la filosofía tomista, es la simplicidad. No existe diferencia entre los atributos y la esencia divina, ni entre un atributo y otro. Por lo tanto, la justicia de Dios es su misericordia, y tanto justicia como misericordia son Dios mismo. Continuemos ahora con el filósofo. Entonces, ¿ser justo o ser misericordioso? Dios tiene que actuar de una o de otra forma. Así es. ¿O puede ser a la vez justo y misericordioso? Bueno, siempre la justicia y la misericordia están unidas en Dios, no se pueden separar, ¿sí? Pero a veces actúa más como justo y a veces como misericordioso. Y estaba diciendo por eso que en el pecado hay culpa y hay pena.
En cuanto a la culpa, nosotros lo que merecemos todos es con la culpa y la pena merecemos la justicia divina, pero la culpa nos produce la justicia de Dios. Por la culpa Dios quiere ser justo y darnos el justo castigo, lo cual es algo muy bueno, el justo castigo, porque equilibra el daño que nosotros hicimos. En cambio, por la pena, Dios puede tener o no misericordia. Puede tenerla o no está obligado a tener misericordia. La pena, la culpa, nosotros somos los culpables, la causa de la culpa, Dios no es. Y de la pena sí es Dios la causa. ¿Qué es la pena? La pena ¿El castigo? La pena es aquellos defectos, aquellas deficiencias que nosotros tenemos, aquellas miserias que sufrir o que padecer por la culpa que tuvimos, y esto se debe a que nosotros violamos la ley de Dios. Por eso Dios es la causa de la pena que nosotros tenemos por haber ido en contra de la voluntad de Dios, por haber roto con Él, y entonces nosotros ahora tenemos que sufrir. Pero en cuanto a esa pena, Dios puede de alguna manera cambiar la disposición del hombre y tener misericordia de esa pena, y entonces con esa misericordia evitarnos el castigo justo que debíamos tener por eso. En cambio, por la culpa merecemos la justicia. Entonces, Dios quiere la justicia, Dios es la causa de la justicia, pero a veces obra con justicia. No, siempre obra con justicia y con misericordia. ¿Por qué siempre con justicia? Porque aún con aquellos que se condenan, Dios es misericordioso también. Porque a ellos mismos no se les da la pena o el castigo que deberían merecer. Entonces, Dios siempre es justo. Cuando obra con justicia y cuando obra, Dios siempre es misericordioso. Cuando obra con justicia y cuando obra por la misericordia. Hago una pausa, regresamos para meternos a la trama de William Shakespeare, El mercader de Venecia, ver al gran actor Al Pacino en el papel de Shylock, y al otro, Jeremy Irons, en el papel de Antonio. Y a partir de la trama del mercader de Venecia, Manuel Ocampo nos seguirá explicando este encuentro, justicia versus misericordia. Continuamos, queridos amigos, hoy en el Pulso de la Fe, confrontadas la misericordia y la justicia. ¿Cuál es un valor más grande que el otro? ¿Ser justo en esta vida o ser misericordioso con el prójimo? No es un problema sencillo. Piense usted en alguien que le comete un fraude, en alguien que le hace una calumnia o un engaño. Debe recibir justicia, además por el bien de la sociedad. Pero también usted puede ser misericordioso. ¿Qué hacer? De eso estamos hablando hoy. Y estoy platicando gratamente con Manuel Ocampo Ponce, filósofo con postdoctorado en filosofía, investigador de la Universidad Panamericana. Avancemos, metámonos a la trama de William Shakespeare, El mercader de Venecia, y en esta crestomatia le presento cómo es que Antonio hace un trato con Shylock. Él va a prestar dinero, conviene en un pagaré muy extraño. Antonio no tiene problema en pagarlo porque es un rico mercader, pero sus barcos se hunden por todo el mundo, caen en desgracia, y entonces Shylock lo encarcela. Antonio le pide misericordia y él le responde: no, voy a hacer válido el pagaré. No más que el pagaré ¿de qué? Mire usted. Ven conmigo a un notario. Allí me firmarás el pagaré, estipulando a modo de broma que si no me pagas para tal día en tal lugar la suma acordada por nosotros previamente, la penalidad consistirá en una libra exacta de tu propia carne, que será cortada y tomada del lugar de tu cuerpo que más me plazca. Sí, de acuerdo. Firmaré ese pagaré.
Y diré que hay mucha generosidad en ese judío. No piensas firmar algo así por mí. Prefiero vivir en necesidad. No temas, amigo. No caeré en falta. Dentro de 2 meses, uno antes de expirar el plazo, espero tener 9 veces el valor de esta suma. Padre Abraham, ¿cómo son los cristianos? Su propia crueldad les hace sospechar de los demás. Te ruego que me digas, si no me pagara en plazo, ¿qué ganaría yo? Haciéndole cumplir el trato. 1 libra de carne de hombre, carne humana, no es tan valiosa, tampoco lucrativa, como la carne de carnero, cabra o buey. Para ganarme su voluntad, extiendo esta oferta. Si él acepta, bien; si no, adiós. Y por mi afecto te ruego que no me injuries. Shylock, firmaré este pagaré. Dinos, ¿sabes si Antonio ha tenido últimamente alguna pérdida en el mar? Que responda por su pagaré. Solía llamarme usurero. Que responda por su pagaré. Solía prestar dinero por caridad cristiana. Que responda por su pagaré. Si no cumple el contrato, no te quedarías con su carne. ¿De qué te serviría? Como carnada para pescar. Si no alimenta nada mejor, alimentará mi venganza. ¿Qué tal? Esto para comenzar, ¿eh? Bueno, el pagaré es muy raro, ¿no? 1 libra de carne. La cosa está rarísima. Pero fíjate, implica te voy a quitar algo que es tuyo. Así es. ¿Verdad? Sí. Y esta es la ofensa. Sí, apoderarse de lo ajeno contra la legítima voluntad de su dueño, pues se llama robo, es robar. Y sin embargo el hombre siempre debe perdonar, ¿no? Nosotros siempre debemos perdonar, aunque no ser injusto si una persona está cometiendo injusticia con los demás, pero de los agravios que nos cometen a nosotros hay que perdonar siempre. Pero es un problema, Manuel. Sí, es un problema. Si alguien está robando en la empresa, pues no puede seguir allí, está afectando a todos, por poner un ejemplo, ¿no? Así es. Entonces hay que actuar con justicia. Hay que actuar con justicia, aunque la justicia humana pues no es perfecta como la justicia divina. Porque pues Dios incluso, porque algunos podrían estar pensando, me imagino, ¿cómo es posible que haya algunas personas que estén predestinadas para estar condenadas de alguna manera, ¿no? Y otros para ser salvos. ¿Y por qué? Para salvarse. ¿Y por qué Dios entonces es injusto? Porque aplica de alguna manera con unos la justicia y con otros la misericordia. Pero aquí hay que entender muy bien que Dios nunca es injusto. Y no es injusto porque le da las gracias, la misericordia a los que quiere dárselas y porque debe dárselas y se las niega a los que no corresponde dárselas según su perfección y su justicia. Entonces, si se la quita a alguien o si se la retiene y aplica la justicia, es perfecta esa justicia, es porque eso es lo que merece esa persona. Entonces, Él nunca es injusto. Ahora, también podría venir otra pregunta. ¿Dios tiene predilecciones a unos y a otros? Sí, sí tiene predilecciones. ¿Ah, sí? Muchas personas piensan que Dios nos quiere a todos por igual, pero no es cierto, porque, por ejemplo, a la Virgen la quiere de un modo, ¿no? Ajá. A San Pedro de otro, a San Pablo, a un pecador, ¿no? Ahora, Dios tiene misericordia, pero no es una misericordia compasiva al modo pasional, de que Él compadezca pasionalmente, sino más bien es una misericordia, o sea, un corazón para ver la miseria eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque en su omnipotencia, en Él está el dar lo necesario, la gracia, para evitar o para que la pena pueda ser llevada con paciencia. Otra de las cosas que viene ahí, ¿por qué los injustos o los malos a veces les va bien aquí y a los buenos les pareciera que les va mal? Bueno, ningún malo, ninguna persona mala o injusta
aunque parezca que le va muy bien, deja de tener penas espirituales. ¿Sí? Y ninguna persona que es justa, aunque esté llevando una pena que además le va a llevar a purgar esos pecados veniales que tiene, a ninguno se le niegan muchos bienes, gozos espirituales, aquí y en la vida eterna. Entonces, por eso vamos viendo cómo en todos los casos, o sea, la justicia y la misericordia están unidas en Dios, y Dios siempre es misericordioso, aún en la justicia también. Ahora, tú hablabas del purgatorio, efectivamente. Nosotros, por nuestra culpa, tenemos que tener pena, ¿sí? La pena, es decir, el castigo, el sufrimiento. La pena es una carencia de algo que deberíamos tener y que como no lo tenemos, pues sufrimos. Por eso a Dios le da misericordia, porque después de que somos culpables, cuando nosotros nos sentimos el dolor del pecado, y por eso hay que decir, perdónanos, Señor, como lo hizo aquel crucificado, ¿verdad?, que le pidió perdón a Dios, y entonces Dios tuvo la misericordia porque tuvo esa compasión, una compasión no pasional, pero sí una compasión de que dijo omnipotentemente, como yo puedo darte esta gracia, te la doy, y hoy mismo estarás en el reino de los cielos. En cambio el otro rechaza la gracia y la misericordia, porque además, si Dios no te mueve a evitar, ¿verdad?, que tú obres mal, incluso las gracias actuales que te da, rechazas las gracias necesarias y suficientes, y con las actuales acabas obrando mal, con las gracias actuales, o sea, acabas utilizando la misma gracia para obrar más mal. Por eso hay gente que se condena, porque se obstina en el pecado. Y en el purgatorio, pues aquellos que no cometieron pecados, este rompimiento tan grave de no reconocerse pecador, de no implorar el perdón de Dios, entonces los que están así, pues ya se van al infierno. Pero los que están con pidiendo esa compasión, entonces puede ir al purgatorio, que también es una parte de la misericordia divina y de su justicia. Sí, ¿no? Y ya no es algo eterno, sino exactamente temporal, que se lleva con paciencia. A ver, tú decías, Manuel, hace un momento, todos estamos obligados a perdonar, todos debemos perdonar. Sí. Y es que nuestro Señor clavado en la cruz pide perdón para todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces ninguno de nosotros puede ser mayor a nuestro Señor. Sí. Si Él perdona y si pide perdón para todos, entonces nosotros estamos obligados a perdonar. Así es. Vamos a regresar con el mercader de Venecia y veamos este momento en el que llega Antonio y le pide a Shylock que sea misericordioso. Ten piedad de mí. Y le dice no. Y luego se desarrolla ya en el Tribunal de Venecia el juicio. El Tribunal de Venecia tiene que obrar con justicia, pero la misericordia o el deseo de misericordia está presente. Todos, incluyendo a los jueces, esperan que Shylock sea misericordioso, pero se obstina y no lo es. Usted puede pensar, qué buen espectáculo. Sí, pero piense usted en su corazón, si acaso no está usted obstinado y no perdona a quien usted sabe que tiene que perdonar. Mire. Carcelero, vigílalo. No me pidas compasión. Este es el tonto que prestaba dinero gratis. Carcelero, vigílalo. Escúchame, buen Shylock. Voy a cumplir el pagaré. No quiero escucharte más. Yo he jurado hacer cumplir el pagaré. Me llamaste perro sin tener motivo. Pero ya que lo soy, cuídate de mis colmillos. El duque me concederá justicia. Me pregunto por qué los carceleros son tan amables de acudir a él cuando se los pide. Te ruego que me escuches. Voy a cumplir el pagaré. No quiero oírte. Se cumplirá el pagaré, así que no me hables más. No voy a ser un sumiso y obediente tonto que agite la cabeza, se ablande y suspire y se rinda al ruego de los cristianos. No quiero que me hables ni que me sigas. Cumplirás el pagaré. No consentirá que se cumpla semejante contrato. El duque debe hacer cumplir la ley por las garantías comerciales que hay en Venecia. Suspender la ley sería atentar contra la justicia del Estado. Por lo tanto, vamos.
Shylock, te ofrecen el doble de esa cantidad. He jurado. He jurado. He jurado por el cielo. ¿Soportaré el perjurio con mi alma? No. No por Venecia. Ha expirado el plazo. Legalmente, el judío puede ahora reclamar una libra de carne que él mismo cortará cerca del corazón del mercader. Ten piedad y acepta el doble. Déjame romper el pagaré. Claro, cuando se haya ejecutado según los términos. Según los términos. Entonces pido al tribunal que sentencia. Que así sea. Debes preparar el pecho para su cuchillo. Oh, noble juez. Excelente joven. El propósito de la ley es hacer cumplir la pena especificada en el pagaré. Es muy cierto, juez sabio e íntegro. ¿Cuánto más viejo eres de lo que pareces? Así que descubre tu pecho. Sí, el pecho. Lo dice el pagaré, ¿no es verdad, noble juez? Cerca del corazón. Son estas las palabras. Así es. ¿Hay alguna balanza para pesar la carne? La tengo. Aquí. ¿Qué le parece? La justicia es un valor y este hombre está pidiendo algo justo. Yo tengo un pagaré y exijo que se cumpla. Pero todos esperan que sea misericordioso. ¿Qué problema, Manuel? Sí, y es que... Y fíjate cómo todos nos inclinamos por la misericordia, ¿no? Al ver al mercader de Venecia. Claro. Y se nos olvida la justicia. Bueno, es que aquí yo por eso decía anteriormente que hay que distinguir un poco la misericordia también de la caridad. La virtud suprema en el hombre es la caridad, porque la caridad es el amor a Dios que conlleva la misericordia respecto al prójimo. ¿Sí? Por el amor a Dios tenemos misericordia al prójimo. En cambio, en Dios, la virtud, en sentido, digamos, análogo, porque en estricto no hay virtud, máxima es la misericordia, porque por la misericordia perdona, por la misericordia salva, ¿sí? Entonces, aquí en el mercader de Venecia, en este caso, bueno, pues por la caridad hay que tener misericordia. ¿Sí? Ese es el caso, ¿sí? Que debe tener la misericordia. Y mira cómo Shylock es judío, y por ser judío, él sabe que Dios es misericordioso. Pues sí. Antonio es cristiano, y por ser cristiano sabe que Dios es misericordioso. Así es. Pero Antonio no fue misericordioso con Shylock cuando le llamaba perro y le escupía. Sí. Y ahora Shylock no es misericordioso cuando exige prácticamente matar y desangrar a Antonio, ¿no? Claro, porque falta la caridad, y con la caridad se rechaza la gracia habitual, y entonces pues incurre en una serie de pecados y de faltas morales que nos conducen pues, al mal. Hacemos una pausa, regresamos con el desenlace de la trama en el mercader de Venecia. ¿Qué es lo que sucede en el tribunal de Venecia? ¿Quién ganará? ¿La justicia porque es un valor o la misericordia porque es caridad? Volvemos con esto y con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables comentarios vía Twitter. Está nuestro público fascinado contigo, Manuel. Manuel tiene también cuenta de Twitter que es @Filos, Philos 1403, pero me pueden encontrar como Manuel Ocampo Ponce. Ahí me encuentran en Twitter y también en Facebook. Ok. Y nosotros tenemos dos cuentas para usted, la del programa, @El Pulso de la Fe, y también la de un servidor, @Roberto Farril. Vámonos al Tribunal de Venecia. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Le suplico, le imploro que tenga mucha atención, porque es un desenlace maravilloso. Lo dijimos al empezar este programa, mire. La máxima justicia es la misericordia. Mire. Una libra de la carne del mercader es tuya.
El tribunal lo ha decidido y la ley lo concede. ¿Qué juez tan recto? Tú debes cortar la carne de su pecho. El tribunal lo decide y la ley lo aprueba. Juez doctísimo. La sentencia. Vamos. Prepárate. Al aceite. Un poco. Hay algo más. Este pagaré no te concede ni una gota de sangre. Las palabras expresan 1 libra de carne. Cobra tu pagaré, toma tu libra de carne, pero si al cortarla derramas una sola gota de sangre cristiana, tus tierras y bienes, según la ley, serán confiscados por el Estado de Venecia. Esa es la ley. Tú mismo verás el texto. Si pides justicia, puedes estar seguro de que recibirás más de la que deseas. Entonces, acepto la oferta. Págame el doble y que se vaya. Espera, el judío tendrá completa justicia, sin prisas. Se ejecutará el pagaré. Prepárate para cortar la carne. Sin derramar sangre, ni cortar ni más ni menos que 1 libra exacta de carne. Si tomas más o menos que 1 libra, aunque solo sea la cantidad para aumentar o disminuir la división intangible de la 20ª parte de un pobre escrúpulo, o si la balanza se inclina con el peso de un cabello, morirás. Y todos tus bienes serán confiscados. No me darán ni el capital. Solo tendrás lo que mereces. Que se te cumpla con tu contrato. Que se lo lleve el diablo. ¡Me voy! Fin del asunto. Se establecen las leyes de Venecia que si algún extranjero atenta directa o indirectamente contra la vida de un ciudadano, aquel que fue amenazado toma la mitad de los bienes del ofensor. La otra mitad pasa a ser propiedad del Estado. La vida del ofensor depende solo de la piedad del duque como última voz. Te concedo la vida antes de pedirla. La mitad de tu riqueza pertenece a Antonio. La otra mitad será del Estado. ¿Qué piedad puedes mostrar por él? Sí, por Dios. Mi señor el duque. Y la corte le dispensan del pago de la mitad de sus bienes. Me contentaré con tener el uso de la otra mitad en fideicomiso para entregarla a su muerte al caballero que ha raptado a su hija. Eso, Manuel Ocampo, es Shakespeare. Pues sí. La misericordia es una doble bendición. Bendice a quien la otorga, bendice a quien la recibe. Eso para Shakespeare está bien, es muy ilustrativo. Pero cuando se trata de nosotros mismos, nuestra historia personal, vivimos este drama todos los días. Sí. ¿Qué hacer, Manuel? ¿Cómo comportarnos? El drama de la conciencia cristiana. ¿Sí? De la conciencia que no debe abusar de la misericordia de Dios, como decíamos. Y la clave está en aceptar que somos pecadores, que no merecemos más que el castigo. Dios no nos debe absolutamente nada y por lo mismo, ¿verdad?, implorar la misericordia de Dios
con la contrición de nuestros pecados, es decir, reconociéndonos pecadores. Ahí está la clave de todo, porque cuando uno no se reconoce pecador o cuando piensa que porque Dios es misericordioso necesariamente se va a salvar, entonces ya caemos en esta herejía y en el error, porque Dios además no está obligado, como lo decíamos al principio del programa, a ser misericordioso, ¿sí? Dios es justo y con algunos es misericordioso. ¿Con quiénes? Con los que Él... Son misericordiosos. Bueno, con los que Él quiere que sean misericordiosos, porque además el misericordioso es misericordioso por gracia de Dios. Sí. Fíjense, además hay otra cosa, todo, absolutamente todo lo que hay es por la misericordia de Dios, todo. Porque además no tendría por qué haber absolutamente nada. Es decir, todo es gracia y todo es por la misericordia de Dios. Así que o sea, por San eso Agustín, la justicia ama y haz lo que quieras. La caridad, ¿no? Sí, si todo lo haces bien, con amor, con caridad. Con amor a Dios, a ti mismo y al prójimo como Dios te ama. Porque si amas desordenadamente, pues entonces no. Manuel, nos has dado un programa sasasazo, nos has dado una cátedra aquí. Todavía tengo contigo un minutito más. Fundamentalmente nos has hablado de la justicia divina, de la misericordia divina. Yo te pido que al final cierres este programa hablando ya de nosotros mismos, ¿no? Del prójimo. Sí. La justicia o la misericordia hacia el prójimo. Sabemos que el enemigo de la misericordia es el rencor. Sí. Sabemos que el fruto de la misericordia es el perdón. Sí. Sabemos que el rencoroso está sufriendo una enfermedad que es progresiva. Sí. Sabemos que la medicina es la misericordia y la cura es el perdón. Así es. Dinos algo para el prójimo. Nosotros siempre debemos perdonar, pero también hay un justo castigo, ¿sí? Nosotros también tenemos por caridad, por amor al prójimo, que castigarlo o reprenderlo justamente tal como también lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Primero amonestarlo, luego volverlo a amonestar y luego si no, bueno, pues ya. ¿Por qué? Porque dentro de la caridad y la misericordia humana no se puede oponer la justicia. Es que por eso es que la caridad, la justicia, la misericordia, el perdón, todo va unido, ¿sí? No se puede separar. Se distingue cada cosa, pero todo forma parte de una sola realidad que a veces obra más de un modo y a veces de otro, en Dios de una manera perfecta, en nosotros imperfecta, pero que tenemos que procurar aceptar la gracia de Dios para que eso sea lo más perfecto posible. Todo es por la gracia de Dios, eso sí, todo. Sin la gracia no se puede absolutamente nada, porque sin la gracia lo que podemos es pecar, ¿sí? Entonces, ser culpables. Nosotros, hacia nuestro prójimo, buscar la gracia de Dios. Sí, aceptar la gracia de Dios. Y acercarnos con Dios y buscarlo para saber cómo actuar. Sí, ver cómo es misericordioso Dios y tratar de ser como Él. Pero nosotros respecto al prójimo en la caridad de Dios, no de otorgarle cosas como si fuéramos Dios omnipotentemente. Claro. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. No, al contrario, gracias a ti. Nosotros continuamos con más del Pulso de la Fe y sigue aquí Marisa O'Farrill, que nos habla sobre este mismo tema, sobre la misericordia y la justicia. Queridos amigos, es para mí un gusto saludarles. Y ya que hemos visto a la misericordia y a la justicia enfrentadas, recordemos que Dios es justo y es también misericordioso. Saber esto nos debe impulsar a actuar siempre con justicia y también con misericordia. En una revelación recientemente ocurrida a inicios del siglo XX en Polonia, a la vidente Santa Faustina Kowalska, el Señor le presenta y le entrega toda una doctrina acerca de la misericordia. Les invito a que conozcamos algo de estas revelaciones, de esta devoción y de la misericordia de Jesús. Jesucristo se apareció por primera vez a Sor María Faustina el 22 de febrero de 1931 en Polonia. Ella, en su diario, da cuenta de las apariciones y así narra aquella experiencia. Por la tarde, cuando yo estaba en mi celda, vi a Jesús vestido de blanco. Una mano estaba levantada en ademán de bendecir y con la otra mano se tocaba el vestido en el pecho.
De la hendidura de su vestido, que aparecía un poco abierto en el pecho, brillaban 2 rayos largos. Uno era rojo y el otro blanco. Yo me quedé en silencio contemplando al Señor. Mi alma estaba llena de miedo, pero también rebosando felicidad. Después de un rato me dijo el Señor: pinta una imagen mía, según lo que ves, con la inscripción: Jesús, yo confío en ti. Después le indicó lo que habría de hacer. Yo deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y después en el mundo entero. Además, el Señor presentó varias promesas que Sor Faustina escribió luego de la aparición. Yo prometo que el alma que honre esta imagen no perecerá, y le prometo, ya aquí en la tierra, victoria sobre sus enemigos, y especialmente en la hora de su muerte. Yo, el Señor, la defenderé como a mi propia gloria. A indicación de su confesor, Sor Faustina le preguntó al Señor el significado de su imagen, y en oración recibió la respuesta. Los rayos simbolizan la sangre y el agua que brotaron de la profundidad de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue traspasado por la lanza en la cruz. El rayo pálido significa el agua que purifica a las almas, y el rayo rojo la sangre, que es la vida del alma. Estos rayos protegen a las almas de la ira de mi Padre. En sus mensajes, Jesús indica también una severa advertencia: la humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva con confianza a mi divina misericordia. El mensaje del Señor de la Misericordia ha venido a ser un recordatorio de lo que la Iglesia siempre ha enseñado: que Dios es misericordioso, que Él perdona y que nosotros también debemos ser misericordiosos y perdonar. Pero en la devoción a la Divina Misericordia, este mensaje asume un nuevo enfoque poderoso, ya que presenta un llamado a una comprensión más profunda de que el amor de Dios no tiene límites y que está disponible a todos, especialmente al pecador más grande. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. En el rezo de la corona y las estaciones de la misericordia se presenta a Dios la siguiente oración: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El mejor momento para dirigir a Dios esta oración es en la hora de la Gran Misericordia, los días viernes a las 3 de la tarde, ante el Santísimo Sacramento. ¿Tú qué prefieres, Marisa? ¿Ser justa o ser misericordiosa? Las dos. Las dos. Sí, las dos. Gracias, Señor, por presentarnos al Señor de la Misericordia. Fíjate, tuvo que venir nuestro Señor a aparecerse la Faustina Kowalska para entregarnos toda esta enseñanza en torno a la misericordia divina. Pues sí, pero qué bueno que sucedió. Sí. Yo termino este programa, fíjate, recordando las palabras de William Shakespeare, expresadas allí en El Mercader de Venecia. La dijimos varias veces en el programa, pero quiero terminar con esto. La misericordia es una doble bendición. Bendice a quien la otorga, bendice a quien la recibe. Ándale. Seamos misericordiosos. Pues sí. Claro. Pásate buena semana, ¿eh? Gracias, tú también, y también nuestro amable público, y muchos saludos a nuestro querido público. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias. Queridos amigos, nos encontramos aquí junto a este rosal, junto a esta Virgen de Guadalupe. Forma parte del atrio de la Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Este nombre curioso tiene esta parroquia, que se encuentra en la colonia Escandón. Y hemos venido hasta aquí, porque aquí se encuentra el sacerdote más anciano de México. Es el padre Mariano de la Inmaculada Ambrosini,
un italiano que llegó a México hace muchos años y se quedó a vivir aquí. Ha pasado más años de su vida en México que en Italia. Tiene más de 100 años de edad. Es un sacerdote pasionista que continúa desempeñando su ministerio al servicio de Dios y de la Iglesia. Hoy, este programa en torno a la figura del padre Mariano Ambrosini y también, claro, su congregación, los sacerdotes pasionistas. Acompáñenos, conozcamos este gran testimonio de vida. El sacerdote más anciano de México es el padre Mariano Ambrosini Viscardi, sacerdote pasionista que nació el 15 de diciembre de 1915 en Arcene, provincia italiana de Bérgamo, durante la Primera Guerra Mundial. Sus padres, campesinos, tuvieron 7 hijos que convivieron junto con los abuelos. Su casa era muy pobre. Se alimentaban de polenta elaborada con maíz, agua y sal, y en algunas ocasiones pan e higos. A la edad de 9 años, tras haberse encontrado con un sacerdote capuchino de quien cuenta que irradiaba felicidad, quiso ingresar al convento, pero como los franciscanos no lo recibieron por su corta edad, acudió con los frailes dominicos a la escuela apostólica de Via Maglio del Lotto, donde reprobó casi todas las materias porque lo hicieron cursar la secundaria cuando debió haber estado en cuarto de primaria. Quiso volver con los capuchinos, pero no fue aceptado. Finalmente, gracias a un sacerdote pasionista, ingresó a su seminario el 26 de diciembre de 1927. Contaba con 12 años de edad. Al cabo de largos estudios en Basela, en Caravante, Varese y en Cameri, Novara, siempre en Italia, recibió la ordenación el 23 de diciembre de 1939. Ya como sacerdote se desempeñó como párroco del santuario de Nuestra Señora de las Rocas en Molare, provincia de Alessandra, durante 9 años. Luego quiso ser misionero en África, pero prefirió trasladarse a México para enseñar en un monasterio pasionista. Aunque llegó a México en plena persecución religiosa, los mexicanos lo aceptamos de inmediato. Y es aquí donde ha vivido la mayor parte de su vida. Durante muchos años fue párroco en la Iglesia Pasionista del Espíritu Santo y el Señor Mueve Corazones. Fue capellán del Hospital de México. Ha bautizado a unos 50,000 niños. Se levanta a las 5 de la mañana, imparte pláticas prebautismales, atiende diariamente el confesionario, celebra 3 misas al día y sostiene que el secreto para una vida larga y saludable consiste en la oración y en tratar de ser feliz siempre. Y ahora conozcamos al padre Mariano Ambrosini en persona, el sacerdote más anciano de la Arquidiócesis de México y el sacerdote más sacerdote, porque óigame usted, más de 100 años de edad. Además, el tiempo de su formación en el vientre de su madre y los días que pasa cada día de su historia viviendo el sacerdocio, dando razón de nuestra fe, desempeñando el ministerio que Cristo le confió. Muchas gracias, Padre Mariano, por recibirnos aquí. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a superar los 100 años de edad? Nunca he pensado, porque de mi familia murieron todos excepto una hermana que todavía vive, pero en silla de ruedas en el hospital. ¿En Italia? Sí. ¿Usted no se siente cansado de tanto trabajar? Pero yo, como está escrito en el librito ahí, a mí me gusta la canción del puente que dice: Señor, me hiciste puente entre ti y mis hermanos. Ojalá este puente nunca se rompa, pero cuando no sirva más para mis hermanos, destrúyelos a tus antojos entre tus manos. Usted celebra la misa diariamente, claro. Hoy celebré 2 misas. Algunos otros, mañana creo que 3. Casi todos los días una, son pocos los días que celebré una. Siempre 2, 3 y algunas veces 4.
Mañana cumplo 6 meses más de 100 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y el confesionario, Padre Mariano, le dedica tiempo? También lo hago con gusto cuando es necesario, ¿no? Y administro los sacramentos a los moribundos, los enfermos, y he preparado muchos niños a la primera comunión, a la confirmación. Estuvo 4 veces párroco de esta parroquia y 2 veces en la parroquia de Apasco, pero antes, cuando estaba en Italia, estuvo de párroco, superior de párroco en una casa de los padres pasionistas. Padre Mariano, usted primero quiso ser allá en su tierra, en Italia, franciscano. Luego quiso ser dominico, acabó siendo pasionista. Yo cuando tenía 5 o 6 años vi que vine a mi casa a colectar un capuchino, un franciscano. Y me impresionó ver a este hombre con barba, con hábito, y pregunté a mi mamá, ¿quién es este hombre tan raro? Es un fraile franciscano que viene a colectar algo para mantener a los seminaristas. ¿Y por qué me hace la pregunta? Porque me gustó, me impactó. Y entonces, cuando cumplí 8 años y medio, fui con los superiores de los franciscanos a ver si me aceptaba. Me dijeron, eres demasiado chico, espera 1 año o 2, después te aceptamos. Y mientras estaba ahí en Bérgamo, la ciudad de Bérgamo, que está en Lombardía, en Italia, y fui a saludar una religiosa dominica que vivía cerquita de mi casa. Y cuando supieron que yo quería ser religioso, sacerdote, y supieron que los capuchinos, los franciscanos, no me aceptaron, me dijeron, vete con los dominicos que acaban de abrir un seminario aquí en la ciudad de Bérgamo, a ver si te van a aceptar. Bien, fui con los dominicos, ya que estábamos ahí, me dijeron, me hicieron unas preguntas, y me dijeron, sí, ven con nosotros el 5 de octubre. Feliz, contento, preparé mi maleta, fui con los dominicos, pero me aceptaron y me pusieron en secundaria y había cursado solo 3er año de primaria. Era un brinco demasiado para mí y entonces no entendía nada, ni me preguntaban nada. Y cuando tuve que dar el examen, me reprobaron. Y entonces me mandaron a mi casa. En mi casa cursé el 4º año de primaria, después fui con los capuchinos de nuevo a ver si me aceptaban. Estuviste con los dominicos, naranjas, no te vamos a aceptar. Y después fui de nuevo con los dominicos. Me dijeron, ve, tienes 2 hermanas dominicas, vamos a escribir al provincial si te acepta. Y el lunes oíse que contestó el provincial. Llegué el lunes, no contestó nada. Ven otro lunes, también nada. Y viene otro lunes,
Entonces yo fui a la casa un poquito medio deluso y vino a la colecta un hermano pasionista también. Y yo le dije que quería ser sacerdote religioso. Y él me dijo, apúrate porque hay solo 2 lugares. Si no, tenía que esperar 1 año o 2. Fui con mi mamá, con el burro, al convento, era 11 kilómetros lejos de mi pueblo. Y me fui a pie desde mi pueblo hasta los pasionistas. Tenía tanto así de nieve. Llegué ahí con todos los zapatos mojados. Y entonces me dice el director, pero tú estuviste con los dominicos. Sí, no me dijiste nada. Se lo dije al hermanito. Rascaba la cabeza. No sé si quedarme con él o correrlo. Hoy dentro de mí todos me corren. Y lo pensó bien. Dice, bien, por ahorita lo tengo aquí. Preguntaré a los dominicos por qué lo corrieron. No se maraville si se lo manda a su casa. Ahora, díganos, ¿cómo es que acabó viviendo en México siendo italiano? Sí. ¿Cómo llegó usted a México? Es que yo quería, después de ordenado sacerdote, de haber trabajado de párroco también en Italia, a la edad de 41 años, quería ir de misionero a África. Pero cuando vi que allá había leones, leopardos, tigres, serpientes, me espanté. Y aquí habían venido 2 padres de Italia a esta casa para empezar a fundar una congregación pasionista en México. Y el director aquel que fue mi director 4 años de teología, cuando vino de vacaciones a Italia, me dice, ven a México, tú con tu carácter, vas bien con los muchachos, hoy abrimos el seminario en San Ángel, necesitamos un director. Dice, no, porque hemos encontrado por fin un padre que anda bien por esta parroquia, están contentos de ti. Sí, pero yo quiero ir. No sabemos a quién poner ahí en tu lugar. Esperó hasta el capítulo. Cuando hubo el capítulo, al final, cuando elegían los superiores de varios conventos de Italia, yo dije, yo renuncio a cualquier cargo aquí en Italia porque hago oficialmente la petición de dejarme ir a México. Y entonces no dijeron que no, ni sí, ni nada. ¿Qué edad tenía usted cuando llegó a México? 41 años y medio. ¿Y cómo comenzó su ministerio en México? En principio busqué de aprender el español, porque no sabía nada de español. Sabía decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Era todo el español que sabía. Y después tenían mi gramática y mientras los padres daban clase al seminario y él me estudiaba mi gramática. Pero al 4º día que iba a San Ángel, la olvidé sobre un sillón y el perro toda la noche la estudió por mí. De manera que cuando subí al 4º día, mi gramática, era tuya, me hice ver el padre atrás del convento, el perro toda la noche había roto a pedacitos. Y tuve que aprender el español así hablando. No conozco reglas ni nada. Usted ha sido párroco aquí en varias ocasiones. 4 veces. 4 veces. Porque a cada 3 años se renovaban los superiores, los cargos. Me quitaban
después que empezaba, no aguantaba, me ponían de nuevo a mí, y así por 2 veces. Pues aquí llegó el padre Mariano Ambrosini a la edad de 41 años, como lo ha escuchado usted, sin hablar una sola palabra en español, pero con el gran deseo de servir a nuestro Señor y a su iglesia en México, en la congregación de los pasionistas. Llegó aquí, a esta iglesia donde nos encontramos, a esta casa donde ellos viven, y esto nos invita a conocer este recinto. Detalles de esta que fue la primera construcción en toda la colonia Escandón. Así que ahí está Marisa O'Farrill para darnos a conocer esta iglesia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Queridos amigos, les saludo con afecto desde esta hermosa iglesia que tiene un nombre muy particular. Se trata de la Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones, ubicada en la colonia Escandón de la Ciudad de México. Su nombre lo toma del Espíritu Santo, a quien se consagró esta iglesia, y del Cristo crucificado que se encuentra en su retablo principal. Esta iglesia está atendida por los padres pasionistas, fundados por San Pablo de la Cruz, de quienes les hablaré más tarde. Pero por ahora conozcamos esta hermosa iglesia, la única en la colonia Escandón. La Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones de los Padres Pasionistas, ubicada en la colonia Escandón de la Ciudad de México, comenzó a edificarse en 1906 y se concluyó en 1909. Por su arquitectura y su decoración interior, es considerada Patrimonio Nacional. Su estilo ecléctico, de particular belleza arquitectónica, muestra una fachada con un solo portal bajo la ventana en forma de arco de medio punto que ilumina el coro. En la cúspide, un frontón rematado por una cruz contiene al centro un gran reloj. Su edificación es de una sola bóveda de cañón, que al interior se presenta dividida en 6 secciones que descansan sobre 6 pilastras a cada lado de la nave, que sostienen 6 arcos que contienen vitrales multicolores. Al frente, el ábside semicircular y abovedado presenta un fresco del Espíritu Santo en forma de paloma en vuelo, bajo 7 querubines, que proyecta 7 llamas de fuego que son símbolo de los 7 dones del Espíritu Santo: ciencia, piedad, inteligencia, consejo, fortaleza, sabiduría y temor de Dios. A manera de retablo, debajo del ábside se abre al centro un nicho enmarcado con mármol verde, en cuya piedra angular se presenta el escudo pasionista. Dentro del arco se encuentra el Señor Mueve Corazones, un hermoso crucifijo con la Virgen María Dolorosa al pie de la cruz. Debajo de este conjunto, un nicho contiene un manifestador de mármol blanco y el sagrario, ambos sobre el altar de mármol blanco. A ambos lados de la nave, los muros laterales están decorados con medallones de los 12 apóstoles, con San Pablo en lugar de Judas. Al nivel del piso, un extenso lambrín de mármol blanco recorre toda la nave. La capilla lateral izquierda, dedicada a la Virgen de Guadalupe, luce una pequeña y hermosa cúpula, la única de esta iglesia. En la capilla, a manera de retablo, un conjunto de mármol blanco consistente en un gran nicho con arco central sostenido por 4 columnas de capiteles corintios y fustes estriados, contiene las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, ambas elaboradas con pasta de madera policromada. En sus muros laterales, 2 pinturas muestran a Gemma Galgani y a María Goretti, santas de la Orden Pasionista. Al finalizar la Guerra Cristera, esta Parroquia del Espíritu Santo y el Señor Mueve Corazones fue la primera iglesia de México en reabrir sus puertas y en repicar sus campanas para volver a llamar a la celebración de la Santa Misa. Esta es la iglesia, parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Hacemos una pausa, es breve, y regresamos para conocer
¿Cuál es la fuerza, el ímpetu? ¿Cuál es el espíritu que mueve al padre Mariano Ambrosini, un sacerdote con más de 100 años de edad, al servicio del Señor, al servicio de la Iglesia y que continúa desempeñando su ministerio con gran celo apostólico y gran espiritualidad? De regreso, queridos amigos, nos encontramos instalados en la parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones en la colonia Escandón, una iglesia de la Congregación de los Padres Pasionistas, y estamos conversando con el padre Mariano Ambrosini, el sacerdote más anciano de la Arquidiócesis de México y probablemente de todo México y de también. La congregación, pues, y de la congregación, por supuesto. El padre Mariano de la Inmaculada Ambrosini. Es un hombre de religioso. Sí. Padre Mariano, ¿cuál es su fuerza? ¿Cuál es su fuerza? ¿En qué radica su entrega y su constante trabajo con más de 100 años de edad? ¿Qué lo mueve? Es que yo deseaba ser misionero en África, no fui por las razones que dijimos. Entonces vine a México y aquí me encontré muy bien. Y me siento, yo podría regresar a Italia cuando quiera, pero me quiero morir aquí, ya. Yo soy más mexicano que el nopal. Y ya que es usted más mexicano que el nopal, ¿cuál es el espíritu que lo mueve para con tantos años continuar? Ayudar a mis hermanos y a salvar mi alma, ayudar a los cohermanos y ayudar al pueblo, a todos los que me necesitan, para que ser, como dije en el puente, hasta que pueda trabajar por tu gloria, Señor, consérvame la vida. Y cuando digas basta, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Está usted listo? Sí. ¿Está en gracia siempre? Esperamos en Dios. ¿Y cómo puede usted colaborar a salvar almas? ¿En qué consiste salvar almas? Es con mi ministerio sacerdotal, administrando los sacramentos, confesión, comunión y todas esas cosas, y asistir a los enfermos, prepararlos para el encuentro con el Señor. Y también cuando se abrieron el Hospital de México hace 42 años, y fui capellán, era su párroco aquí, y fuimos a la Mitra para pedir el permiso de poder administrar los sacramentos allá del bautismo, de confesiones y asistir a enfermos, de manera que era párroco de aquí y siempre, todo este tiempo, capellán del Hospital de México. ¿Usted calcula cuántas misas ha celebrado en su vida? Uy, millares. ¿Usted calcula cuántas absoluciones ha impartido en su vida? No, solo Dios lo sabe. ¿A cuántas almas le has ayudado a ir al cielo? También en cantidad. ¿A cuántos ha bautizado? Casi 50,000. Sí, casi 50,000. Sí. Padre Mariano, con su experiencia, ¿qué consejo le da usted a los nuevos sacerdotes? Que sean fieles a su consagración sacerdotal, porque el sacerdote no es para sí mismo, es para el servicio de los demás. Somos servidores y si nos servimos a los demás, fallamos en nuestra vocación. ¿Y qué le dice usted a los fieles? ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros sacerdotes? ¿Qué espera usted de nosotros? Bueno, que es saber respetar a los sacerdotes como ministros de Dios y que se porten bien para dar buen ejemplo también a los feligreses y que sean servidores del pueblo de Dios. ¿Cuántos papas le han tocado a usted en su vida? Creo 6.
¿Ha conocido personalmente alguno? Sí, mira, al Papa Juan XXIII era de mi tierra, casi Bérgamo. De Bérgamo, sí. Pero dado que lo eligieron Papa cuando yo estaba allá en México, no lo frecuenté mucho. Pero después vino Juan Pablo II, que ahorita son los dos santos, San Juan XXIII. Fui una vez con el nuncio apostólico Prigione, que acaba de morir, y fuimos a su estudio. El nuncio me presentó como misionero en México. Él me puso las manos sobre las espaldas, pero dice, tú no eres mexicano, te miró en la cara. Y sí, pero eran 36 años que estaba en México. Y le dije, Santidad, México le espera otra vez, había venido una vez en México. Y él contestó, México lo llevo en mi corazón, pero si se no me invitan. Juan Pablo II dijo, el Papa es mexicano. Y usted dice que usted es más mexicano que el nopal. Sí. ¿Qué tiene México que hace mexicanos a todos los que vienen aquí? ¿Cómo? ¿Qué tiene México que provoca este deseo, ser mexicano? Bueno, mira, yo encontré en el pueblo mexicano un pueblo sencillo, muy cordial, amable. En Italia, por ejemplo, son un poquito más reservados. Si no conocen bien a una persona, no le dan mucha confianza. Mientras aquí, en 2 o 3 días te los haces amigos y no encuentro ninguna dificultad. Y porque ahorita soy más extranjero en Italia que no en México. Usted ha pasado más años de su vida en México. Sí, 58 años. ¿Y esto lo hace ser más mexicano que el nopal? Sí. Y podría ir en los últimos años de mi vida, ir a Italia, pero... ¿Qué tiene usted aquí en su sótano? La pasión de Jesucristo. Es que cuando San Pablo de la Cruz era joven, todavía no había fundado la Congregación Pasionista, regresando una noche del santuario de los capuchinos, donde iba de noche a cantar el oficio divino, le apareció a la Virgen vestida de pasionista, vestida de negro, con cinturón y con el corazón al pecho, en el cual estaba escrito la pasión de Jesucristo, con los 3 clavos, la cruz, el corazón. El padre Mariano Ambrosini, entonces, es un sacerdote pasionista. Vamos a conocer en qué consiste ser un sacerdote pasionista, cuál es el carisma, la espiritualidad, los orígenes de la congregación de los pasionistas. Mire usted. La Congregación de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa encuentra sus orígenes en la fundación de los Padres Pasionistas, concretada por San Pablo de la Cruz. El carisma de la congregación es la memoria de la pasión del Señor, carisma que recibieron del padre Diego Alberici, hijo fiel de San Pablo de la Cruz, junto con la madre Dolores Medina, muy sensibles a las necesidades de formación humana y cristiana de los y las jóvenes de Tacubaya en la Ciudad de México. Su respuesta dio origen a esta congregación de la espiritualidad pasionista. Las hermanas pasionistas tienen un especial carácter apostólico contemplativo y por su vocación están llamadas a configurarse con Cristo crucificado a través de la continua meditación de su pasión histórica y vigente en muchos seres humanos que mueren realmente crucificados, asesinados, torturados, desaparecidos, despojados de sus tierras, casas, trabajos y de su dignidad,
pues consideran que Jesús sigue sufriendo en los niños abandonados, en el anciano solitario, en las mujeres maltratadas, en el que muere de hambre, en el hermano excluido por estar enfermo de SIDA y en el que escapa de esta realidad de sufrimiento y se refugia en las drogas. Las hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa son mujeres pasionistas que siguen con amor a Cristo crucificado y que llevan en el corazón la memoria de la pasión para vivir en favor de la vida y de la justicia. La Virgen María al pie de la cruz es un modelo de mujer fiel, mística y profética que las lleva a dar la vida con generosidad. Los sacerdotes pasionistas fundados por San Pablo de la Cruz. Sí. A ver si Marisa más adelante nos presenta al fundador San Pablo de la Cruz. Yo mientras sigo platicando con el padre Mariano Ambrosini. Padre Mariano, sin caer en indiscreción, ¿cuál es el pecado más que usted ha escuchado más veces en el confesionario? ¿De qué se peca más en México? Mira, yo no, de pecados no puedo hablar nada por el sigilo sacramental, pero la gente es muy humilde, muy sencilla y se confiesan frecuentemente, excepto algunos que han confesado gente de 40, 50 años que no se confesaba, pero la misericordia de Dios es infinita y me daba gusto poder ayudarlos también a estos que parecían ovejas descarriadas. Padre Mariano, ¿lo han buscado mucho para recibir ayuda en algunas dependencias, en algunos vicios? La gente que toma mucho, sí. ¿Ha ayudado también usted en estas cosas? Sí. Mira, México tiene muchas buenas cualidades. Tiene también defectos como cada uno. Y varias veces yo he prestado dinero a algunos que decían que eran pobres, que tenían que viajar de aquí o de allá. Y ¿sabes cuántos me restituyeron el dinero? ¿Todos? Ninguno. No. Ninguno. También personas que usted hubiera podido poner la mano sobre el fuego, que decían la verdad, sacaban dinero y el mexicano no tiene la virtud del ahorro. Entonces, tengo dinero, a ver en qué lo gasto, ya. ¿Y los vicios, padre? Los vicios, un poquito, mira, he notado que hay más borrachos en México que en Italia, que allá en la tierra del vino, y toman todos en la comida, en la cena, un vaso o dos de vino, pero no hay tantos borrachos. Aquí apenas que pueden tomar algo embriagante, no, lo toman hasta emborracharse. Eso. Hay más borrachos en México que en Italia. ¿Y le han buscado a usted para ayudarlos en esto? ¿A quién? A la gente que bebe, que se emborracha. ¿Lo han buscado a usted para recibir ayuda? También, también estos dicen que tienen una deuda, que ya era todo para comprar, chupar. ¿Se ha encontrado alguna vez con endemoniados? No, gracias a Dios, no. ¿Nunca le han llamado para practicar un exorcismo? No. No. ¿Qué es lo que le gusta más celebrar de los sacramentos, padre? Todos, porque todos son medicinas. Sobre todo que nadie muera sin la solución. Ay, que nadie muera sin la absolución.
Si todos los sacerdotes se empeñaran en esto, habría más almas en el cielo o menos en el infierno. Estamos escuchando el testimonio vivo de un sacerdote con más de 100 años de edad. Todo lo que escuchamos es experiencia. Tengo 76 años, en diciembre cumplo 77 años de sacerdote. 77 de sacerdote. Hacemos una pausa, regresamos. Conoceremos al fundador de esta congregación, San Pablo de la Cruz, y a uno de sus grandes santos, San Gabriel de la Dolorosa, y más del padre Mariano de la Inmaculada Ambrosini. Una pausa es breve, volvemos con esto y con más. Estamos de regreso, queridos amigos, hoy en la iglesia parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones. Estamos conversando con el padre Mariano de la Inmaculada Ambrosini, un sacerdote de 77 años de sacerdocio y más de 100 años de edad. Y 83 de religioso. Ah, claro, de religioso, pasionista, sí. A punto de cumplir 101 años de edad el padre Mariano. ¿Qué le ha significado ser pasionista? 88 años de pasionista. Yo antes no los conocía, pero yo la única cosa que deseaba ser sacerdote religioso. No me importaba un orden porque no conocía nada. Era un campesino. Un niño cualquiera, ¿no? Pero la vocación me nació desde niño, desde que vi el primer fraile capuchino, me impactó y yo también siempre quise ser como él. Y aquí estamos, por gracia de Dios. Y de su Santo Padre Fundador, ¿qué ha tomado usted de San Pablo de la Cruz? El amor a la pasión del Señor, porque la Virgen cuando le apareció vestido de negro, todo eso, le apareció para hacer luto por la pasión y muerte de su hijo. El hábito pasionista es negro, como cuando muere uno se viste de negro y así. Nosotros somos negros para recordar la pasión y muerte de Cristo con el escudo que la Virgen por primera llevaba sobre su pecho. ¿Qué toma usted de San Pablo de la Cruz? El espíritu pasionista. Pensar cuánto me ha amado Él hasta morir en la cruz por mí y lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a la gloria del cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a la gloria del cielo, Padre? Todos tenemos que conocer a Cristo, amarlo, servirlo y esperando la recompensa. Vamos enseguida a conocer algunos detalles de la vida del fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, y está Marisa dispuesta para informarnos de él. Queridos amigos, desde esta iglesia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones de los sacerdotes pasionistas, les presento enseguida al fundador de esta congregación. Me refiero a San Pablo de la Cruz, un hombre a quien se le apareció la Virgen María para darle a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de la comunidad religiosa que giraría siempre en torno a Jesucristo crucificado y que él mismo fundaría más tarde. Además, Dios lo obsequió con grandes y diversos dones y gracias celestiales. Enseguida, detalles de la vida de San Pablo de la Cruz. El fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, llamado en el siglo Pablo Francisco Daney
Nació en Novara, Génova, Italia, el 3 de enero de 1694 y murió en Roma el 18 de octubre de 1775 a la edad de 81 años. Dios le concedió dones extraordinarios, como la visión de acontecimientos por venir, la curación de enfermos y la bilocación. Desde que era niño, Cristo crucificado fue su modelo a seguir. Hizo sus primeros estudios en Cremolino, Lombardía, hasta los 15 años, cuando dejó la escuela para regresar a su casa en Castellazzo, donde renunció al matrimonio, a una cuantiosa herencia y a todos sus bienes, de los que solo conservó su breviario. Inspirado por Dios, sintió el deseo de fundar una congregación religiosa dedicada a la pasión de nuestro Señor y se retiró a una estrecha celda para escribir las reglas de la nueva congregación, conforme al plan que se le dio a conocer en una visión mística. Tras la aprobación de las constituciones el 10 de abril de 1747, fue electo superior general, ministerio que ejerció hasta el día de su muerte. Fundó varias casas y misiones sagradas, logró numerosas conversiones, fue incansable en su labor apostólica y en 1770 fundó la rama femenina de la congregación pasionista. Entre sus asociados en la formación y extensión de la congregación, contó con la compañía de Juan Bautista, su hermano menor, quien lo igualó en la práctica de la virtud. La unión personal con la pasión de nuestro Señor fue el rasgo característico de la santidad de San Pablo de la Cruz. Su cuerpo reposa en la Basílica de San Juan y San Pablo, la casa general de los pasionistas en la colina del Celio en Roma. Fue beatificado el 1 de octubre de 1852 y canonizado el 29 de junio de 1867. Su memoria litúrgica se celebra el 28 de abril de cada año. Gracias, Marisa. Yo continúo hablando con el padre Mariano Ambrosini. Padre, ¿sabe? Una pasionista que a mí me impacta es Santa Gema Galgani, sí, italiana como usted. Sí. ¿Qué nos dice de ella? Mira, fue una joven que se quedó huérfano con sus... era una familia numerosa, familia Santa Gema. Se murió el papá, se murió la mamá. Se encontraron ahí tantos hijos sin papás. Y entonces... sus hermanos los recogieron los tíos y ella fue aceptada por el caballero Giannini, que era noble, y como una sirvienta, pero no la trataba de sirvienta, la trataba como una hija. Y entonces ella quería ser religiosa, pasionista, tenía visiones. Su padre espiritual era el obispo de Lucca, pero el obispo de Lucca le creía y no le creía a las visiones que había tenido Santa Gema, y entonces pasó a un pasionista de paso ahí. El obispo le dijo: usted que se hospeda en la casa del señor Giannini, estudie un poquito esta jovencita, porque para mí no sé si fue allá, la trató, vio a una aparición que le apareció a Cristo crucificado, y entonces estaba en éxtasis delante del crucifijo, y la hermana de Giannini dijo: venga padre, a ver esta Gema que está en éxtasis. Fue allá y escuchó todo lo que decía, se quedó encantado,
y digo, realmente es obra de Dios, no es... El Señor le regaló sus estigmas a Santa Gema. Sí, también. Y le dio muchos dones espirituales. Sí. Padre Mariano, ¿a usted el Señor le ha dado algún don, algún carisma? ¿A usted? De aguantarme tanto tiempo. Cosas especiales, no. He buscado de servir a Dios lo mejor posible, de dar buen ejemplo a mis cohermanos, de ser servicial con la gente hasta que Dios me llame a la eternidad. Si usted volviera a nacer, ¿usted volvería a hacer lo que ha sido? Yo sí. Nunca me he arrepentido de haberme hecho religioso. Y sin conocer antes la congregación pasionista, me sentí feliz de ser pasionista. ¿Cambiaría usted algo de su vida? Estoy contento de la que Dios me ha dado. Vamos a conocer enseguida a otro santo de la congregación de los pasionistas. Me refiero a San Gabriel de la Dolorosa. Nuevamente Marisol Farrell está lista para dárnoslo a conocer. Ahora, queridos amigos, les saludo nuevamente para darles a conocer a otro grande santo de la comunidad de los pasionistas, quien fue declarado patrono de la juventud católica italiana y a quien otra grande santa pasionista, Santa Gema Galgani, le atribuyó su curación milagrosa de una meningitis. Y me refiero a San Gabriel de la Dolorosa, quien en su breve tiempo como religioso se caracterizó por su piedad, su infatigable vida de oración y penitencia y sobre todo por su amor a Cristo y a la Eucaristía. Con grande gusto le presento a San Gabriel de la Dolorosa. San Gabriel de la Dolorosa, llamado en el siglo Francesco Possenti, es el santo patrono de los estudiantes, los seminaristas y la juventud católica. Nació en la ciudad de Asís, en Italia, el 1 de marzo de 1838. Fue el 11º de los 13 hijos de una familia acaudalada. Su madre murió cuando él tenía 4 años. Su padre era comerciante y embajador de los estados pontificios. Sus primeros estudios los hizo en el internado de los hermanos de las escuelas cristianas y en el liceo jesuita en la ciudad de Spoleto. El 22 de agosto de 1856, durante una procesión, la Virgen María le reveló: «Tú no estás llamado a seguir en el mundo. ¿Qué haces pues en él? Entra en la vida religiosa». Al mes siguiente, el 10 de septiembre, ingresó al noviciado pasionista de Morro Valle en Macerata y tomó el nombre religioso de Gabriel de la Virgen Dolorosa. Tenía 18 años de edad. Al poco tiempo enfermó de tuberculosis y murió el 27 de febrero de 1862 en el convento pasionista de Isola del Gran Sasso a la edad de 24 años. Sus más grandes amores siempre fueron Jesús crucificado, la Eucaristía y la Virgen María. Fue canonizado por Benedicto XV en 1920. Otra santa pasionista, Gema Galgani, al leer su vida quedó unida espiritualmente con él, quien en reciprocidad se le apareció en muchas ocasiones para guiarla, consolarla y obtenerle de Dios el milagro de su curación de una meningitis. El Papa Pío XII le llamó el Santo de la Sonrisa. Padre Mariano Ambrosini, y de San Gabriel de la Dolorosa, ¿qué toma usted de él? Que fue, me da envidia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es este San Gabriel de la Dolorosa. Lo mandé a pintar yo cuando era párroco. Y Santa Gema está de este lado, de ahí. Y bien, que fue de una familia noble, muy alegre, muy contento y
llegó a ser, cuando se decidió, su papá era el alcalde de Asís, ¿no? Le dijo, era juzgado el muchacho más alegre del colegio de los jesuitas y se hizo santo de 6 años y yo con 87 años de vida religiosa no soy ni venerable. Ya está el repique para la misa, sí. Padre Mariano. Bueno. ¿Usted va a celebrar esta misa? No, ya celebré 2. Ya celebró 2. Antes de despedirnos, díganos cómo ser mejores cristianos. Guardar la ley de Dios, no hay otro medio. Guardar sus mandamientos. ¿Cómo ser mejores esposos? La fidelidad entre los dos. ¿Cómo ser mejores padres de familia? El buen ejemplo, mire, de mis papás no me dejaron ni un centavo de herencia, pero la herencia de sus buenos ejemplos impagable. ¿Cómo ser mejores trabajadores? Cumplir siempre la voluntad de Dios. ¿Y cómo ser mejores mexicanos? Amando más a Cristo y a la Virgen María de Guadalupe. Gracias, Padre Mariano Ambrosini. De nada. Le pido un favor, ¿nos puede dar la bendición a través de la televisión? Sí. La bendición de este lado. La bendición del sacerdote, más viejito de México. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y sobre su trabajo y se quede para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Mariano. Muy bien. Gracias a usted por el favor de su atención. Dos besitos. Al italiano. ¿Cómo en Italia? Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes.